Una jirafa en el aula. Curiosidad. Capítulo 7. ¿Qué hace que en una clase llena de alumnos atentos en lo que el profesor está explicando el tema de una determinada materia, los alumnos sin excepción, sean de escuela primaria o universitaria, jóvenes o mayores, cambien su foco de atención desde el profesor y lo que explica hacia una jirafa que entrará en clase por una puerta, tras pasearse por detrás de él y saliese por otra? ¿Qué despierta la jirafa que no tenga el profesor? Despierta simplemente curiosidad, uno de los ingredientes básicos de la emoción, la curiosidad, lo que es diferente y sobresale en el entorno. Enciende la emoción y con ella, con la emoción, se abren las ventanas de la atención, foco necesario para la creación de conocimiento. El mamífero y el ser humano. ¿Es un mamífero? En un animal curioso por naturaleza, siempre está explorando e inspeccionando todo, y en esa inspección tantas veces asesora, descubre cosas nuevas, diferentes a lo cotidiano, bien sea al separar las ramas de un arbusto, descubrir a lo lejos un depredador o encontrar un nuevo árbol con frutas maduras. De hecho, la curiosidad ha sido definida como el deseo que conlleva conocer cosas nuevas. Con la curiosidad, el animal o el mismo ser humano adelantan sucesos posibles, conocen lo que puede suceder antes que ocurra. El cerebro emocional posee neuronas y circuitos que se activan cuando ese algo diferente se asoma en el entorno, es decir, neuronas que rodean al placer o al dolor, que significa el estímulo sobresaliente visto. En definitiva, la curiosidad, permite decirlo una vez más, es el mecanismo cerebral capaz de detectar lo diferente en la monotonía diaria del entorno y con ello se presta atención a aquello que sobresale. Y si lo que sobresale es de significado para la supervivencia, se aprende y memoriza. Hoy comenzamos a saber que nadie puede aprender nada y menos de una manera abstracta, a menos que aquello se vaya a aprender, le motive, le diga algo que posea algún significado que encienda su curiosidad. Para aprender se requiere de ese estímulo inicial que resulte interesante y nuevo. Y es entonces, como acabamos de señalar, cuando se enciende la atención de un modo poderoso. Precisamente el juego es en los primeros años de la conducta que desarrolla el niño para aprender con el estímulo de la curiosidad. Jugar es un medio de excusa a través del cual se aprende, porque cada percepción seguida es un acto motor, es siempre nueva, sobresale de la anterior y refuerza así la curiosidad. El juego es un invento poderoso de la naturaleza y solo hay que ver a dos niños jugando o, para el caso, dos chimpancés simplemente, unos monos o unos leones y comprobar el encendimiento en la tarea. El instrumento del juego, la combinación de curiosidad y el placer es el arma más poderosa del aprendizaje. Todos los maestros y educadores, particularmente en las escuelas primarias, pero también los profesores de secundaria e incluso los profesores de más altos niveles de docencia, buscan encontrar la fórmula docente que les permita encender, captar la curiosidad de los alumnos en clase. Y esto es importante, ya que los maestros están deseosos de que se proveen instrumentos capaces de hacer curiosas sus enseñanzas. Y es así posible durante todo el tiempo que dura esta. ¿En qué medida la neurociencia podría descubrir esta forma curiosa de aprender en la estructura de los propios colegios? Lo cierto es que en el ser humano la curiosidad y el deseo de conocer cosas nuevas es el que lleva a la búsqueda del conocimiento, no solo en general, sino en el contexto que estamos tratando aquí, es decir, el que adquiere en el colegio, las universidades o en investigaciones científicas. Precisamente fue el padre de la neurociencia actual, el profesor Charles Sherrington, quien reconoció la investigación científica como el máximo de la curiosidad, a la que él llamó curiosidad sagrada. En cualquier caso,
Estudios recientes muestran que la adquisición de conocimiento, el llegar a conocer aquello que se busca con estudio y el aprendizaje, comparten sustratos neuronales con aquellas conductas que empujan a la búsqueda del agua o el alimento o la sexualidad, es decir, endogénicamente placentero. De ello que se deduce que la curiosidad que satisface a través del aprendizaje tiene como base cerebral el placer, lo que a su vez refuerza la idea que de la búsqueda de conocimiento y la toma de decisiones conducentes a obtener ese conocimiento es biológicamente placentero. Placer no es simple placer mental, sino que comparten mismos circuitos y sustratos neuronales, que placer es biológico. Y pues los circuitos cerebrales que se activen ante ciertos estímulos que enciendan la curiosidad son aquellos que anticipan y adelantan las recompensas, o si se quiere, el placer. Por tanto, residen en el sistema límbico o emocional e incluyen estructuras como la corteza prefrontal, el núcleo cumbens y la amígdala, el hipocampo y el septum. La corteza entorrinal, el hipotálamo y otras áreas del tronco encéfalo. Algunas de ellas mencionadas en el capítulo anterior. A propósito de la emoción, algunos estudios han demostrado también la participación del núcleo caudado. Tiene especial interés en el estudio de la resonancia magnética funcional, en el que se han visto que los individuos muestran curiosidad ante estímulos o informaciones nuevas o relevantes, que activan al mismo tiempo que las áreas de la recompensa y el placer, los sustratos neuronales del aprendizaje y la memoria explícita, lo que refuerza la idea de placer positivo de la curiosidad en los procesos de aprendizaje y memoria. Desde hace relativamente poco tiempo se habla de varios tipos de curiosidad. Por un lado está la curiosidad perceptual diversificada, que es la curiosidad básica que tienen los mamíferos en general y el ser humano en particular, que es aquella fuerza que lleva a salir del aburrimiento, el aislamiento y que se enciende en respuesta ante determinados estímulos interesantes, no específicos que sobresalen del entorno. Y por otro, la curiosidad epistémico y específica, que refiere a aquella que lleva a la búsqueda específica de conocimiento, a saber o querer aclarar algo en concreto, que se estimula ante incertidumbres o el conflicto racional o conceptual, y que se satisface cuando el conocimiento se alcanza o el conflicto se resuelve. En otras palabras, la curiosidad epistémico y específico sería aquella asociada a la búsqueda de una información en el contexto del estudio o de una labor académica o la secuencia de los procesos de descubrimiento científico. En estudios recientes se ha resaltado la importancia de fomentar en los primeros años de los niños en el colegio la curiosidad primigénica básica que muestra la aceptación por lo nuevo y diferente como primer mecanismo útil que lleva a aprender, memorizar y también a seguir. Y desde luego a repercutir o alcanzar con esa curiosidad más específica, la que refiere al estudio, al conocimiento abstracto. Como cualquier maestro sabe, no todos los niños son iguales de curiosos. La curiosidad puede darse como rasgo espontáneo de la personalidad de algunos niños y tener grados diferentes. Pero también es cierto que hay niños no especialmente curiosos. En todos los niños que son curiosos como rasgos personales se han detectado ciertos aspectos conductuales. Se dice que que un niño manifiesta una curiosidad espontánea en la escuela cuando reacciona de un modo positivo y con alerta a algo que dice a su alrededor resulta nuevo, extraño, a algo que sucede a su alrededor que le resulta nuevo, extraño, incongruente o misterioso y hace que se mueva y oriente hacia ello para explorarlo o manipularlo. 2. Muestra una necesidad o un deseo de saber más de sí mismo o de cosas que le rodean. 3. Explora espontáneamente, busca y husmea a su alrededor en busca de nuevas experiencias. 4.
Persiste en la exploración y examina los estímulos que aparecen en el entorno para saber más sobre ellos. En el segundo caso, provocar la curiosidad en aquellos niños que no la tienen espontáneamente siempre ha sido un problema con mucha enjundia. Se ha propuesto algunas estrategias que ayuden a encender la curiosidad y que, utilizadas con matices diferentes, han sido empleadas por muchos docentes, de escuelas primarias hasta la universidad. Entre ellas se encuentran las siguientes. Comenzar una clase con algo provocador, que sea una frase, un dibujo, un pensamiento o algo que resulte chocante. El ejemplo de la jirafa con el que iniciamos este capítulo. 2. Presentar un problema cotidiano que lleve a despertar al alumno al principio de la clase. Al venir hoy a clase he visto en el parque una fila de árboles, todos pintados de azul. ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué puede deberse a este fenómeno? ¿Qué intención tiene quien lo ha hecho? Punto 3. Crear atmósferas de diálogo por parte del alumno, en las que estos se vean relajados y a gusto, no cuestionados sobre sus preguntas, son tontas o si son interesantes. 4. Dar el tiempo suficiente para que algún alumno desarrolle un argumento y que vea con ello motivado a encontrar una solución ante los demás del problema que se plantea. 5. En un seminario y sobre el tema en concreto, no preguntar sobre un problema, sino incentivar al estudiante a que sea quien plantee el problema de una forma espontánea. Ello estimula su propia adquisición, autoestima y mantiene motivación personal. 6. Introducir durante el desarrollo de la clase elementos que indiquen incongruencia, contradicción, novedad, sorpresa, complejidad y desiertos e incertidumbre. 7. Que los grados del punto anterior sean los adecuados sin provocar ansiedad en los alumnos. 8. En seminarios o clases prácticas, procurar la participación activa del estudiante y su exploración personal. 9. Reforzar el mérito y el aplauso ante una buena pregunta o resolución de un determinado problema. 10. Modular, pero no digerir la búsqueda de una respuesta por parte del alumno y menos proporcionar la resolución de problemas. La conclusión que se alcanza con todo es tratar de inyectar la curiosidad a los estudiantes y con ello fomentar su disposición a aprender. Es evidente a los significados que encienden la curiosidad y varían en relación con la edad, la hora del día, el estado del organismo y cuánto sucede en el medio ambiente físico, familiar y social. Esto último no es baladí a la hora de sacar ventaja de estos mecanismos para aplicarlos a la enseñanza más específica en la escuela.